capítulo 16, versículo 1 al 13. Vamos a tomar asiento y vamos a compartir o meditar esta parábola. Estamos en una serie sobre disciplinas espirituales. Ya vimos oración, estudio bíblico, ayuno, vigilia. Y alguien dirá, pero bueno, ¿por qué no pasamos a retiros, meditación? Algunos llaman también al silencio una disciplina espiritual junto con la meditación. Todos estos se conjugan en el hecho de querer buscar a Dios y ser transformados por el Señor. Pero en la vida práctica, nuestra forma de administrar los bienes dice qué tan fieles somos al Señor y qué tan disciplinados somos por Él. ¿Qué es más fácil para usted? ¿Administrar lo suyo o administrar lo de los otros? ¿Qué le es mejor? ¿Administrar lo que es de su pertenencia o lo que es de pertenencia de otros y se lo dejan administrar? Para usted. Yo he escuchado personas que dicen, no, yo lo cuido porque es mío. O sea, que si fuera de otro no lo cuidaba. Y otros he escuchado que dicen, yo lo cuido bien porque es de otro. Fuera mío, no le tenía tanto cuidado. Al fin y al cabo, no es todo de Dios, todo lo que tenemos, incluyendo nuestra vida física, el aire que respiramos, el mundo en el que habitamos, las capacidades que se nos han dado, los talentos que tenemos, las oportunidades que se nos brindan, ¿no vienen todas de Dios? Si todo es de Dios, entonces todos somos administradores. Allí el texto bíblico le llama mayordomo. Todos tenemos mayordomía, porque le administramos a alguien, al final ese alguien es Dios. Su vida ni siquiera le pertenece. Las personas afuera y en el mundo no entienden que sus propias vidas no le pertenecen. Que la casa que compraron con mucho cuidado la adornaron, la suplieron, la arreglaron, le va a quedar a otro porque no la va a poder llevar cuando se muera. Que todo lo que tengamos es pasajero y que realmente nada es para siempre. Somos administradores de lo que Dios nos permite tener y vivir en esta tierra. Entonces debemos disciplinarnos también para administrar, y esto es una disciplina espiritual. Algunos piensan que el dinero no es espiritual. El dinero en sí mismo no es espiritual. El espiritual es la persona que administra el dinero. O lo administra conforme a la voluntad de Dios, o lo administra como el mundo y el diablo se lo enseña. La forma como administramos lo que tenemos demuestra si la eternidad con Dios es lo más importante de todo lo que Él nos ha dado en Cristo. Demuestra si somos verdaderos mayordomos de Dios o si queremos más bien que Dios sea nuestro mayordomo. Si queremos administrarle a Él o queremos más bien que Él nos sirva y nosotros seamos los amos. Realmente necesitamos disciplinarnos para ser buenos administradores. Dentro del conocer a Dios, amar al prójimo y servir al mundo está orar, estudiar la Biblia, ayunar, vigilar, conocer a Dios, pero también está amar al prójimo administrando lo que Dios me ha dado. Porque sabe algo, cuando hicimos una serie, algún día Sandra me dijo que cuando llegaron a la iglesia habían llegado en medio de esa serie, ¿es cierto, hermanos? En enero estábamos en una serie de varias enseñanzas sobre administración bíblica o mayordomía bíblica. Cuando no sabemos administrar lo que tenemos, alguien nos tiene que sostener. Entonces le cargamos nuestra vida a otros. Y no pareciera que los amamos, porque les decimos, bueno, yo no quiero administrar mi vida, yo voy a hacer
y a despilfarrar, ayúdeme usted, y a otros les responsabilizamos nuestras responsabilidades. Pero aún más, cuando somos buenos administradores, podemos ayudar a otros con nuestras finanzas, con nuestros bienes, con los recursos que Dios nos da. Entonces, ¿qué nos enseña Cristo en esta parábola que se ve un poco compleja? ¿Cómo la vieron la parábola? Traté de leerla despacio, con calma, pero varios han dicho varias cosas sobre esta parábola. Por ejemplo, han dicho, ¿cómo así que el Señor alaba a un mayordomo malo? Y por hacer cuentas falsas, porque le decía a los que le debían a su amo, ponga ahí tanto. O sea, está dañando al amo y al mismo tiempo ayudando a que otro haga trampa. ¿Y cómo es que lo va a alabar? ¿En qué punto el Señor Jesucristo, que el versículo central es el 9 en la enseñanza, entiende que esto se aplica a nuestra vida de alguna forma? Y si el amo pareciera simbolizar a Dios, el amo de ese mayordomo, el dueño de ese administrador, parece alabarlo, entonces, y simboliza a Dios, ¿Dios le gusta que uno haga tranzas? ¿Que uno haga malos negocios con tal de que le vaya bien? Eso no parece ir en línea con nada de la Escritura, y tiene toda la razón. Esa no es la enseñanza. La enseñanza central no es soborne, haga lo que sea para que le vaya bien. No, 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 no. Las parábolas tienen una particularidad, y es que tienen una enseñanza central, y las demás cosas que se dicen en ella puede ser solamente un complemento en la historia para que se encuadre el ejemplo que se está dando, pero no todo lo que se dice es una enseñanza para nosotros. Entonces, ¿qué cosas podemos aprender? Dos principalmente, y luego vamos a sacar una tercera de versículos siguientes de esta parábola. La primera, aún el más despilfarrador busca la solución a su situación. Aún la persona más despilfarradora, la más botaratas, la más mala administradora, cuando se ven problemas, busca qué hacer. ¿Cierto? Si le dicen, ya se quedó, no hay alternativa, dice, ay, ahora sí que hay que hacer, ¿qué hay que hacer? Yo no quería trabajar, pero ¿en qué hay que trabajar? Yo no quería hacer las cosas, pero ¿qué hay que hacer? Primera. Y la segunda, aún lo más insignificante, aún lo que parece que no tiene nada de valor en esta vida, puede ser de utilidad eterna. Porque si lo enfocamos en Dios, todo lo que Dios nos da sirve para servirle a Él. Y eso lo vamos a explicar un poco más. Lo primero, aún el más despilfarrador busca solución a su situación. Desde el versículo 1 hasta el versículo 8 se describe la situación, y lo primero que se enseña es que este hombre es llamado un disipador, versículo 1, de bienes. Como lo fue en el capítulo 15, el joven que le pidió su herencia al papá, ¿recuerdan la parábola del hijo pródigo? Y despilfarró todos los bienes que le dio el papá. Aquí lo que parece es que Lucas encadena, o puede ser que el mismo Cristo, si es una sucesión de historias, encadena la parábola anterior, que quería principalmente enseñar que el Señor andaba con los peores pecadores para salvarlos, y como termina hablando de que ese muchacho, su gran pecado fue despilfarrar la fortuna de su papá, empieza a hablar el Señor Jesús sobre ese elemento, la administración. Porque realmente ese muchacho no quería a su papá, o sí lo quería. Usted tiene un hijo y el hijo le dice, deme toda la herencia que tiene, papá. A mí no me importa si se muere o no se muere, si se ha muerto o no se ha muerto, deme todo lo que tiene y todo lo que me toca. ¿Lo quería o no lo quería? No, lo que quería era la herencia. Y cuando cae en cuenta es cuando, como lo estamos viendo en este primer punto, queda con nada. Cae en cuenta de qué tipo de papá tenía. Bueno, eso nos enseña que ser un despilfarrador, como ese hijo menor de la parábola, del hijo pródigo, no significa que uno lo pierde todo en el mundo. Aún uno puede apelar a sus habilidades administrativas sin ni siquiera convertirse todavía, para buscar soluciones, aunque lo haga con un corazón pecaminoso o injusto. Aún hay gente que dice, bueno, yo ya perdí toda la plata, entonces, ¿a quién le presto? ¿Por dónde me voy? ¿Qué negocio hago?
¿Qué invierto? Me voy a emplear. Y no tiene que ser un convertido para buscar solución. Y aquí quiero decir algo que después vamos a enmarcar. El Señor Jesús dice que los hijos de este mundo o de este siglo son más sagaces que los hijos de luz, que los mundanos son más astutos y hábiles que los cristianos. Y aquí quiero resaltar algo. Un mundano no se deja morir a veces y dice, bueno, ¿qué hay que hacer? Pero un cristiano dice, ay, ya no hice nada, ay, Señor, mire usted a ver qué hace conmigo. Y se desanima, está bien que ore y le diga, Señor, ayúdeme, pero hombre, pídele al Señor guía y haga algo. A veces nosotros nos excusamos y nos escudamos en el hecho de que Dios controla todo para no hacer nada. Incluso si estamos derrotados o caídos o en ruina, no tenemos por qué darnos por vencidos. Ni los mundanos hacen eso, porque los cristianos que tenemos al Señor en nuestro corazón, al Espíritu Santo para guiarnos, a Dios como Padre, al Hijo como nuestro Salvador, nos vamos a quedar cruzados de brazos y decir, ¿ya qué? Ya se acabó todo. No. Entonces, Cristo resaltó el hecho de que los no creyentes, hijos de este siglo, de este mundo, buscan seguir usando sus, resalte esto en su mente, relaciones. Buscan qué contactos tienen, qué personas los conocen, qué posibilidades hay con alguien para poder salir de esta situación. Pero muchas veces los cristianos decimos, ya no hay solución, y me quedo quieto y no hablo con nadie, decíamos hace un momento, y voy a seguirlo recalcando hasta que esto se vuelva una dinámica en nuestro corazón continua y fluida por el Espíritu Santo y por la gracia del Señor. Nos quedamos solos porque muchas veces no queremos que nadie nos aconseje o nos disipule, o no queremos disipular a nadie. Y decíamos hace un rato en la escuela dominical de liderazgo que la diferencia entre Judas y Pedro, sí, es que Judas se mató y Pedro no. Que Judas era el hijo de perdición y Pedro no. Pero en las circunstancias humanas, Judas se quedó solo y no se acompañó con nadie. Pedro nunca se quedó solo. Mantuvo las relaciones. Y a veces como cristianos nos alejamos y nos ensimismamos y no hablamos con nadie. Y solo contarle a alguien mis dificultades para que ore por mí u ore conmigo me puede ayudar a librarme de una mala decisión y a salir de un problema grande. Entonces no existen o no deberían existir los cristianos llaneros solitarios o cristianos ermitaños, solitarios, que nunca hablan con nadie y que todo se lo cuentan al Señor. Todo hay que contárselo al Señor, pero que nunca cuentan con nadie más de parte del Señor. Porque las relaciones son importantes. Dios nos creó para relacionarnos. ¿Qué dijo Dios cuando creó a Adán y Eva? Primero, cuando creó a Adán, dijo que no era bueno que Adán estuviera ¿qué? Porque un pobre hombre por ahí solo se pierde. Pobrecitos los hombres. No solamente de Adán, es de las mujeres, de todos. Nos hizo a ambos para ser relacionales. Y crear al uno y luego al otro no significa de que el uno puede vivir sin el otro. Los dos nos necesitamos. Pablo lo toma así, dice, la mujer salió de varón, de la costilla, no de las costillas, sino de la costilla del varón. Y el varón, todo varón nace de una mujer. O sea, nos necesitamos mutuamente, es lo que quiere decir Pablo. Y lo que está estableciendo es, valoremos las relaciones que tenemos. Y muchas veces los mundanos, con un corazón pecaminoso, con malas intenciones y con trampas, valoran más las relaciones con las personas de lo que usted y yo las valoramos. Y nos desconectamos y nos desalineamos de la gente y del mundo. Y nosotros debemos hacerlo es no solamente para salir del problema, sino para que el reino de Dios avance. El más despilfarrador puede encontrar solución, y eso debe alentarnos a los cristianos a valorar las relaciones para salir de los problemas, pero sobre todo para hacer la voluntad de Dios, que es extender el reino, que es lo que quiere Cristo enfocar. El segundo punto es, aún lo más insignificante puede ser de utilidad eterna. Y no porque los bienes en sí mismos den satisfacción. De hecho, Cristo le llama a los bienes aquí en esta parábola, para resumirle, le llama así, a los bienes temporales. A la plata que se acaba acá le llama
riquezas injustas, le dice lo poco, le dice lo falso, le dice lo ajeno, porque nunca somos poseedores de eso, no nos queda a nosotros, le dice riquezas y ya. Y eso no satisface. ¿Cuánta plata tiene usted ahorita en su bolsillo? No me diga. Si no se acuerda, métase la mano al bolsillo y se da cuenta. Algunas veces uno se mete la mano al bolsillo y encuentra solo monedas y dice, ay, no me alcanza. Bueno, pues, ¿cuánto tiene en Nequi, en la cuenta, en Bancolombia, en Transfillá? Ahora que me hicieron una cuenta de nómina en Bancolombia, en Banco Caja Social, me di cuenta que existe Transfillá, no lo sabía. ¿Cuánta platica tiene? No me diga. ¿Realmente usted cree que de eso depende su felicidad? Entonces, ¿por qué cuando se pierde se pone tan triste? ¿Ah? A veces cuando se pierde dinero es un problema, ¿no? ¿Dónde está ese fajo que dejé de billetes? Y se armó la hecatombe. Se armó el problema, ¿no? Usted se pierde con un fajo de billetes, es más, con un baúl de billetes, es más, de dólares, en una isla desierta. ¿Y para qué le sirve? Para nada, porque no se los puede comer. La platica que tiene el banco no sirve para nada, porque ahí no le puede llegar un domiciliario mandándole un giro por internet. ¿Se han dado cuenta cuánto nosotros llegamos a ver eso que no es verdadero, que no es propio, que es fugaz, o como le llama Pablo en el Nuevo Testamento, que es fugaz y que vuela? ¿Cuánto tiempo y cabeza le dedicamos? ¿Y cuánto nos esmeramos por conseguirlo? ¿Y cuánto nos entristecemos cuando se va? Y no estoy diciendo de que no gane dinero, tranquilos, ni que no lo sepa administrar, al contrario, esta enseñanza es que lo sepa administrar, pero con la motivación correcta, porque este segundo punto es que eso que es muy insignificante sí puede ser útil, debe ser útil y es útil incluso para la eternidad, pero dependiendo de cuál es la posición de su corazón para administrarlo. ¿Qué hay en su corazón cuando administra el dinero? Si el dinero es solo para satisfacerse de él y no para honrar a Dios por la fe en Cristo, entonces esa platica se perdió. Así tenga miles de millones, la tuvo, la gastó y ya no le sirvió para más. Porque no se la va a llevar. Es que ni lo que comemos nos queda para toda la vida. Como dijo Cristo, al otro día sale en la letrina. No lo dije yo, lo dijo Cristo. ¿Cierto? Nada nos queda. Entonces, ¿qué queda? Lo que administramos con un sentido eterno de la extensión del reino de Dios, de la honra a Dios y de la glorificación de Cristo. A eso es a lo que la parábola se le llama lo más, lo verdadero, lo vuestro, lo que realmente ustedes van a tener por siempre. Es más, le llama las moradas eternas, porque eso no se lo va a quitar nadie. La casita que yo construí, bueno, que no he construido, la que usted construyó físicamente, o la que compró, la que tiene, no se la va a llevar. Como decía el pastor de la iglesia en que empezamos la vida cristiana, no hay entierro con trasteo. Los faraones lo intentaron, los reyes antiguos lo quisieron hacer y nunca pudieron llevarse nada. Ahí todavía saquean las tumbas, las pirámides. Pero la morada eterna que prepara el Señor para nosotros después de esta vida terrenal, el estar junto con Él por siempre, eso nadie nos lo puede quitar. Ese lotecito nadie se lo puede arrebatar. Ese estado de salvación eterna y de gozo eterno con Dios no se lo pueden embargar cuando le falta alguna cuota. Y eso sí es verdadero, eso es eterno, porque esa es la relación eterna con Dios, que aquí es descrito como las moradas eternas que Dios, y al parecer cuando habla en plural, los suyos, tal vez los ángeles o los que ya son creyentes fallecidos, son en las que reciben Dios y esas personas en la eternidad, a quienes morimos habiendo administrado los bienes para exaltar al Señor y extender el reino de Dios
en Cristo a otros. Porque el mayordomo, a pesar de su injusticia, quería que lo recibieran. Ahí está la clave, verso 9. Si no entiende más de esta parábola, por lo menos céntrese en el versículo 9, que es lo fundamental. Versículo 9 dice, y yo os digo, y yo después de esta historia les digo, ganen amigos, las relaciones, por medio de las riquezas injustas, lo que se acaba aquí el dinero, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Qué quiere decir esto? No sobornen a la gente para que vaya al cielo, sino utilicen las relaciones para que las personas conozcan a Cristo, en vez de utilizar las relaciones para que las personas les den lo que ustedes necesitan. No para que como el mayordomo lo reciban en su casa y le den trabajo, sino para que como al cristiano verdadero, cuando hace relaciones para dar a conocer a Cristo, incluso se mete la mano en el bolsillo para gastar pasaje, para ayudar a alguien en una necesidad, o para dedicar tiempo que podría estar utilizando en ganar cierto dinero, en aconsejar a alguien, en predicarle a alguien, en orar por alguien, en presentarle a alguien a Cristo. Entonces lo reciban no acá en la casa con puertas abiertas, en el cielo, porque usted dedicó los recursos que tenía para que alguien conociera a Cristo. ¿Sí me explico? El mayordomo quería que lo recibieran cuando se quedara fuera de su trabajo y por eso utilizó las relaciones. Los cristianos esperamos que se nos reciban las moradas eternas y por eso utilizamos nuestras relaciones y nuestros recursos para que el reino de Dios sea extendido, para que la gente conozca a Cristo. Lo más tremendo del discipulado es que hay que evangelizar. Y lo más tremendo de dar a conocer a Cristo es que hay que invertir, hay que gastar. Y alguien dirá, pero usted ya suena como de la teología de la prosperidad. No, soy realista. Si usted invita a alguien a la iglesia o le pide a alguien que se encuentre con usted para hablarle de Cristo, por lo menos el pasaje tiene que gastar. Y no sea tacaño, si se lo encuentra en una fuente de soda, gástele la gaseosita o bríndele el tintico. Dele alguito. Y no llegue espiritualmente hablando diciendo es que le vengo a hablar de cosas eternas y por eso no quiero contaminarlas con cosas terrenales. No. Es que ni los que hacen negocios en este mundo hacen eso. Se sientan y por lo menos dicen un vaso de agua le sirve. ¿Por qué? Porque la gente no está pendiente de saber lo que hay en su corazón, sino ve lo que usted hace hacia ellos y cómo los trata en esta vida. Si usted se acerca demandándoles que se conviertan, simplemente pidiéndoles que hagan lo que usted dice, que entiendan lo que usted les está hablando de la Biblia y no se afana por ellos, o por lo menos ellos no ven que se les acerque invirtiendo algo de su vida, sacrificando algo de su propio ser, ellos entienden, esta persona no me quiere, lo que quiere es manipularme y arrastrarme, quién sabe a qué secta rara. ¿O no es así? ¿Y eso no es así? ¿De para dónde me quiere llevar? ¿Cierto? Hermanos, de verdad, necesitamos ser más sabios en las relaciones con otros y en el manejo de nuestras vidas. Recuerden, mayordomía no solo es administrar dinero, es administrar tiempo, es administrar la vida. ¿En qué está invirtiendo su tiempo? ¿En qué está invirtiendo su salud? ¿En qué está invirtiendo sus recursos? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿Se está disciplinando diciendo, bueno, entonces voy a invertir parte de lo que gano en ayudar a alguien que tiene una necesidad? Ah, pero esa persona no le va a dejar que lo evangelice. No importa, usted está haciendo el bien, tranquilo. Está haciendo como Cristo, que pasó haciendo el bien y muchos de ellos no se convirtieron a Cristo. Está sirviendo al Señor. Está invirtiendo el tiempo en recursos para servir a otros, dándoles tiempo, espacio y lugar para predicarles el evangelio. O está diciendo, no me alcanza la plata, no me alcanza el tiempo, no me alcanza la salud, me siento cansado, yo lo que quiero es llegar simplemente a descansar. No, no en vano le llaman a la muerte el descanso eterno. Tranquilo, cuando nos muramos descansamos. Mientras tanto, ¿en qué está invirtiendo su vida? Y no estoy queriendo decir que usted no pueda descansar, estoy queriendo decir que sí hay tiempo, que sí hay vida, que sí hay recursos para servir al Señor. Que no debemos negarnos espiritualizando las cosas, que más bien es desentendiéndonos de nuestras responsabilidades y diciendo, yo sí oro, yo sí leo Biblia,
Yo sí incluso ayuno, yo incluso hago vigilias, pero sacar tiempo para otros, invertir mi dinero, mis finanzas en otros, invertir mi vida, no, porque eso ya son cositas mías. ¿Se dan cuenta cómo somos de una generación, como dice la Biblia, bastante egocéntrica? Al final de los tiempos, todos los hombres serán amadores de sí mismos. Uno de los grandes problemas con el Internet, y quienes se nos están viendo los saludamos y no pueden venir, pero la idea es que el Internet sea para facilitar la comunicación, no para alentar la pereza, ¿cierto? Algunos sí podemos venir y no venimos. Y estamos allá acostados, mirando de lejos, porque se nos acostumbró que la iglesia es como todo en este mundo hoy en día, como un autoservicio. Usted llega, busca ver quién lo sirve, cómo lo atienden, si lo atienden bien, si lo atienden mal, si estuvo bueno el culto y paga por el servicio. Ahí voy con una ofrenda. Y ya. Hermanos, es más que eso. Es movernos a invertir nuestra vida en el Señor. Entonces, de nuevo, ¿cómo está administrando su vida? ¿Se da cuenta que se le demanda que sea fiel a Dios cuando administra los bienes, no que sea fiel a usted mismo? Que si usted está invirtiendo, usted gane todo. Wesley dijo lo siguiente: gane todo lo que pueda, ahorre todo lo que pueda y gaste todo lo que pueda. No vaya a gastar sin haber ganado, ¿no? Ese es el orden. Primero gane todo lo que pueda, luego ahorre todo lo que pueda y luego gaste todo lo que pueda. Algunos no queremos ganar, no queremos trabajar, otros sí quieren trabajar, pero solo quieren trabajar y para ahorrar. Algunos ni siquiera quieren ahorrar y por eso tienen problemas después en su vida, pero otros solo quieren ahorrar para sí mismos y no quieren gastar en nadie más. Hay que invertir en otros, hay que dar nuestra vida a otros y eso tiene que volverse una disciplina. Aún los avaros, ese sería mi tercer y último punto adicional, aún los avaros más sagaces para excusarse o justificarse en su avaricia van a ser juzgados. Así se crean moralmente justos, así se vean físicamente bien y sin tormentos. En Lucas capítulo 16, ¿por qué digo esto? En el versículo 14 dice: y oían también, Lucas 16, 14, todas estas cosas los fariseos. El problema con los fariseos era que eran hipócritas, sí, pero también eran avaros. Mire lo que dice, que eran avaros. ¿Y qué hacen los avaros cuando ven a alguien que está hablando de utilizar los recursos en alguien más? Mire lo que hacían ellos, se burlaban de él. Ya vamos a ponernos a gastar la platica de nosotros. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. La gente les puede creer, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. De hecho, después les dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, todos se esfuerzan por entrar en él, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Eso no está allí porque sí. Lo que está diciendo es que ustedes viven conforme el esfuerzo humano y lo que tiene que pasar es que Dios sea el que obre en sus vidas. Porque la palabra de Dios tiene que cumplirse y le sigue diciendo: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. ¿Por qué mete eso Lucas ahí? Bueno, porque lo dijo Cristo, porque después vuelve a hablar del dinero cuando habla del rico y Lázaro. Lo cierto es que, mire, en nuestro egoísmo no invertimos recursos, hacemos las cosas para nuestro propio bien y si es necesario sacamos personas que no nos sirven en nuestra vida, como en el caso del divorcio. ¿Cuál generación como esta ha visto tantos divorcios? Como hablábamos hace un rato en el tiempo de escuela dominical, antes los creyentes no se suicidaban, ahora no solamente los creyentes se suicidan, sino que los pastores están suicidándose. Antes los cristianos no se divorciaban, ahora los cristianos se divorcian y un mundo de pastores se está divorciando. ¿Cómo está la cuestión? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Sabe qué es lo que hay ahí?
un egoísmo rampante en nuestro corazón, que quiere todo administrarlo para el propio bien y no quiere dar nada para otros. Y si no me conviene, no me sirve, lo saco de mi vida. Yo sé, hermanos, hablábamos en la escuela dominical de los celos, por ejemplo, hablábamos de la celotipia, la persona que se vuelve celosa enfermiza, que piensa que el otro está todo el tiempo siendo el infiel, o los ataques de ira, una cantidad de cosas que pueden tener las personas que están a nuestro lado. Y sí, yo en algún momento he aconsejado a personas, no me vayan a apedrear por favor, han sido contadas con los dedos de la mano y me sobran dedos, que no sigan juntos, que se separen, pero ha sido más bien como cuando uno separa a dos boxeadores para que no se maten, algo así, porque literalmente hay parejas que yo he aconsejado que se han estado matando físicamente. Hace un rato, como les decía, de forma graciosa, para ponerle un poco de humor, no solo se dan caldo de lengua, sino sancocho de pata. Se ponen violentos físicamente. Y uno les dice, cálmense por un tiempo, sepárense porque es prudente. Pero no les estoy mandando a que se separen definitivamente, les estoy diciendo, evalúen lo que hay en sus corazones. Aún sin embargo, he tenido que también lidiar con parejas que se separan, que ya no quisieron más. Pero Mateo 19 autoriza la separación por causa de adulterio, y 1 Corintios 7 dice mucho, lo autoriza por causa de abandono. El cónyuge me abandonó y no volvió. Pero en el fondo, como dice Mateo 19, Cristo es por la dureza del corazón, porque el que cometió la falta no quiere verdaderamente arrepentirse y pedir perdón, y el que recibió la falta no quiere perdonar y reconciliarse. ¿Y por qué mete todo esto acá cuando está hablando de la administración del dinero? Hermanos, porque todo lo que tenemos lo administramos. Recuerde que hablaba de las relaciones, y la relación muy importante es la relación matrimonial. Por eso piense bien, si está soltero, con quién se va a casar. Nadie hay perfecto, pero piense bien, porque el compromiso es un compromiso que requiere sacrificio, ¿cierto? ¿O no? Como decía el suegro, me acuerdo de él, mi esposa no está acá, decía, ¿hablo bien o hablo mal? ¿Es así o no es así según la Biblia? Y algunos, como los fariseos, se creían tan justos que podían llegar a interpretar la ley al punto de acomodarla. Cuando a Cristo le preguntan en Mateo 19, era para divorciarse por cualquier cosa. No me sirve, la he hecho, y le pongo alguna cosa de la ley, de la Biblia, para el Antiguo Testamento, para excusarme. Y se justifican a sí mismos por su avaricia. Algunos no quieren incluso invertir su vida, sus bienes. Miren, hermanos, hay gente que no sabe. Al día de hoy, conocí un caso hace poco, no solo mujeres con hombres, también ahora hombres con mujeres, que se muere el cónyuge y no sabían que tenía todo ese dinero. Es más, de pronto sospechaban, y cuando se dieron cuenta fueron a mirar y no sabían las claves de las tarjetas porque no querían que se las administraran. Y ahora esa platica también se perdió. Meter un proceso de demanda, y cuando se dan cuenta alguien más vivo lo agarró. Porque amarramos la plata. ¿Cómo es posible? Yo sé, hermanos, no me van a apedrear tampoco por esto, que las parejas se pueden poner de acuerdo para que yo administre lo mío, usted administra lo suyo y repartimos finanzas. Listo. Eso más parece filosofía santanderiana que de otras partes, pero bueno, listo. Pero por lo menos dígale dónde está la platica, o si usted llega a pasar un accidente, sepa dónde encontrarla. Que ahí debajo de la cama. Mire ahí debajo de la baldosa que está pintada, ábrala, que ahí está la caleta, por lo menos, ¿cierto? Pero pareciera que eso fuera, y en eso estuviera nuestra vida. Hay parejas que no dejan que el otro les vea la cartera. Y no estoy motivándolos a hacer esculcones, hermanos. Acuérdense que hablé hace rato de los celos y de la posesión, ¿no? Pero no dejan que el otro les mire nada, porque de pronto se da cuenta que tengo más de lo que yo digo. Hermanos, ni siquiera a veces en la pareja. Ahora, ¿qué se puede decir de la iglesia, de los hermanos, de los amigos, de los familiares? Pues si ni la mujer sabe qué tiene, ni le comparte lo que posee, ni el marido sabe lo que tiene, ni le comparte lo que posee, pues nadie más va a saber. Y vivimos amarrándolo todo, y podemos ser muy moralmente buenos, comportarnos muy bien y ser bien avaros. Ser bien avaros. No querer compartir. Incluso estar físicamente bien, y uno dice, es que yo estoy bien, a mí no me pasa nada,
Yo administro así y mire esa gente cómo le va mal por mala administración. Usted va a leer en su casa, por favor, tarea. Lucas capítulo 16, versículo 19 hasta el 31. La parábola del rico y Lázaro. Déjeme decirle un resumen. El rico se murió y Lázaro también. El rico fue al tormento eterno y Lázaro al descanso eterno. No quiere decir que uno por ser pobre, como Lázaro, que hasta le lamían los perros las llagas de la pobreza y de la mala situación que tenía, ya se salva. Se entiende conectándolo con los otros textos bíblicos de que tenía que haber confiado en Cristo para su salvación. Pero sí quiere decir ese contraste entre el rico y Lázaro, que vivir muy bien aquí en la tierra no asegura nada en la eternidad. Y que vivir muy mal aquí en la tierra tampoco asegura nada en la eternidad. Que el que tiene mucho y el que tiene poco tiene que saber que todo lo que administra, mucho o poco, lo hace para la eternidad, como lo vimos en la parábola del mayordomo infiel. Es decir, si usted tiene poco, inviértalo bien, mire qué es lo que Dios le gusta que usted haga con ello. Mire, yo he conocido hermanos, ahora que estoy vendiendo Biblia me estoy dando cuenta. Casi siempre, perdón hermanos, los hombres son más tacaños, somos más tacaños. Me decían unas hermanas de las librerías, las mujeres llegan y compran la Biblia tal, la que tiene florecitas, la que tiene no sé qué, una para ir a la iglesia, otra para estar en la casa, y el hombre llega con la misma Biblia de hace 40 años y dicen, cámbiamele el forro. Me hace favor y me la empasta de nuevo. Y a veces están que ya no pueden ser reestructuradas. Ya le dicen, no, pero eso toca hacerlo intervención quirúrgica porque esa cosa no aguanta ya ni con forro. Están rotas las hojas, está por tomos, toda partida. Cómprese otra, mire. No, es que esa es la que me gusta, sí, porque no quiere gastar plata. A veces también mujeres son tacañas, pero no invertimos en lo que es bueno y sí invertimos en otras cosas. Piénsenlo bien. Gálatas capítulo 6, cuando el apóstol Pablo dice que el que es instruido en la palabra participe de toda cosa buena, el que lo instruye, no es que esté diciendo enriquezcan a los pastores como se dice en el mundo, quiere decir ayúdenle al que le ayuda espiritualmente con algo físico también usted, porque si usted no compra una Biblia, pero si se compra, vamos a hablar de la juventud, un PlayStation o en el caso de la juventud, un televisor de 90 y pico de pulgadas, pero no se puede comprar una Biblia o un librito que le ayuda a su crecimiento espiritual, está invirtiendo en cosas que no son pecado, pero que son cosas que se acaban aquí en la tierra. Y eso es avaricia, porque eso no sirve para la eternidad. Eso no quiere decir que andemos harapientos, vístase bien, viva bien, pero por favor invierta bien. Dedique de sus finanzas, de su tiempo y de su esfuerzo para renunciar a la idolatría, a las cosas que usted tiene o que pudiera tener. La esencia de la parábola del rico y Lázaro no eran los bienes, era que Lázaro, otro que se llamaría Lázaro, el amigo de Jesús, en Juan capítulo 11, resucitaría y ni así le creerían al Señor Jesús que era el Salvador. Y ni mismo Cristo resucitaría y ni así le creerían, porque en la parábola al final dice, ni alguien que se levante de entre los muertos le van a creer, porque no le creen a la palabra de Dios, a Moisés que escribió la palabra de Dios. Pero ahí mismo nos está dando esa enseñanza secundaria, pero muy importante, relacionada con el mayordomo infiel. Y es que la idolatría al dinero no tiene recompensa eterna. El administrar todos los recursos para la gloria de Dios y la extensión de su reino, sí tiene recompensa eterna. Sí. Yo quiero ser muy claro con esto. Hace muchos años me invitaron a una vigilia y en la vigilia el hermano que es amigo mío todavía le daba pena pedir dinero. Entonces invitaba, hacía vigilias para que varios hermanos hablaran de las finanzas. Y yo pasé a hablar principios bíblicos y di una ilustración que voy a dar ahorita. Después pasó una persona que hablaba, era manipulando la Biblia, y lo primero que dijo es, yo sí doy buenos ejemplos. Y empezó a decir unas cosas fantasiosas para sacar dinero, y la gente dio dinero no por lo que dice la Biblia, sino por las historias raras que le dieron. Yo no quiero presionar a la gente para que dé dinero en la iglesia, porque no queremos el dinero de nadie, queremos su corazón. Y para el Señor. Y si usted va a poner, yo no lo he dicho desde hace rato, pero si usted va a poner su ofrenda o su diezmo de mala gana, no lo ponga.
No lo dé. Órele al Señor para que cambie su corazón avaro. A todos nos cuesta dar, sí, pero uno da incluso costándole, sabiendo de que es para el reino de los cielos, separando y organizando. Hágalo con cariño, así le cuesta y dice, Señor, esta plática me servía para otra cosa, pero oro a ti para que mi corazón no sea avaro y aprenda a dar de lo que tiene. Así esté dando 200 pesos. Nadie le va a preguntar, ¿y por qué dio 200 pesos? ¿Es que usted en todo el mes se gana solamente 2,000? ¿Qué es lo que está pasando? No, nadie le va a decir nada. La viuda dio apenas 200 o 400 pesos para nuestra época y dice el Señor, dio más que todo el mundo. Dio de todo corazón, dio lo que tenía. Así que no se trata de ceros a la derecha, se trata de nuestro corazón en el Señor. De verdad, hermanos, cuando ofrendamos, cuando le regalamos cosas a alguien, cuando compartimos con alguien lo que tenemos, estamos renunciando a la avaricia y estamos diciendo, Señor, tú me tienes aquí para servir a otros, no para servirme a mí mismo. Yo soy tu mayordomo, no tú mi mayordomo. Y es por eso que Cristo también muestra este contraste acá. Porque entonces todo lo que hacemos, si lo hacemos para la gloria de Dios y aprendemos a compartir, a dar, a ofrendar con liberalidad, con generosidad y sin hacer ostento de ello, como dice Cristo en Mateo 6, no mostrando allá que da, sino que el Señor sepa que di, solamente el Señor, entonces Dios nos recibirá con riquezas eternas en su presencia en gloria. Si lo hacemos para extender el Evangelio de Cristo y para que otros conozcan al Señor. La ilustración que les decía que di en esa noche fue la siguiente, la señora, que como conozco todavía personas hoy en día lo hacen, hay personas que son organizadas, no tienen un computador, no saben manejar un Excel como los ingenieros y hasta cualquier persona hoy en día lo maneja en lo básico, no saben llevar una contabilidad como los contadores, pero ¿qué hacen? Le llegaba su sueldito, en este caso la señora era pensionada, y sacaba un sobrecito para el mercado, esto es lo que necesito para el mercado del mes, un sobrecito con la plata para este gasto, para este gasto, para este gasto, y este sobrecito para la iglesia, este sobrecito para ayudar a fulanito, este sobrecito para mandar a tal misionero, este sobrecito para mandar a tal obra, y todo lo organizaba. Cuando falleció, tenía muchos sobres guardados todavía para enviar, y cuando llegaron a mirar a su casa, ella tenía esos sobres llenos, y todo el mundo podía dar testimonio de que esa señora no solamente nunca le faltó nada, sino que siempre Dios le dio todo bueno y en abundancia. Al que es generoso, Dios le multiplica. Pero esto no son negocios, ella no lo hizo para que le metiera a Dios la plata en el bolsillo, lo hizo de todo corazón y Dios respalda al que es generoso para su obra, para la extensión de su reino. Ese era el ejemplo que yo di, por eso no le gustó al otro predicador. ¿Por qué? Porque es un ejemplo real, verdadero, que no está diciendo fantasías, como que usted acabó de dar acá y mañana, y cuando sale allá al frente, tiene 100,000 veces más lo que en el bolsillo se le apareció por arte de magia. O que acabó de dar la ofrenda, o que acabó de regalarle a alguien algo, o que acabó de compartir con alguien una comida y a la esquina siguiente alguien llegó y se lo encontró y le tiró un bojote de plata por la cabeza. Y hay ejemplos así, lastimosamente, que gente da desde púlpitos o desde altares. No, hermanos. Me acuerdo alguna vez, para que usted se sonría conmigo, de unos hermanos que están trabajando en el ministerio que les apareció mucha plata en la cuenta y decían, ¿será que Dios no la consignó? Yo les decía, cuidado, que tal que se les haya consignado a alguien por equivocación. No, esperamos a ver. Y se esperaron y resulta que nada que les pedían la plata, nada que les decían nada y era buena cantidad de dinero. Y al poco tiempo dijeron, bueno, saquemos alguito, empezaron a sacar. Resulta que ella, que fue a quien le consignaron no el valor de su sueldo, sino que la institución educativa donde trabajaba le consignó fue el valor de su cédula. Por eso le consignó todo eso. Y le consignó y dejaron de consignarle el sueldo a los demás. Y estaban buscando qué fue lo que pasó, que la platica de todos se nos fue en una sola persona. Cuando se dieron cuenta le preguntaron y le dijeron, ¿y usted por qué no nos dijo nada? Y no sabíamos. Está bien, pero ¿por qué empezó a gastarla si no era suya? Le dijeron, yo sé, hermanos, que gente nos puede dar sin que sepamos. Yo sé que nos pueden consignar en la cuenta por la gracia del Señor. Yo he vivido que la gente se acerque y me dé. Carlito daba testimonio de eso que días. Cualquiera de nosotros puede dar testimonio de eso. Yo también he sido movido a dar sin que las personas pidan. Yo lo sé. Pero es Dios el que mueve las personas y no nuestras ilusiones o historias fantásticas sobre la forma en que Dios nos prospera. Debemos trabajar y dar y esperar que Dios sea el que responda por nuestras vidas conforme Él quiera. Pero debemos disciplinarnos para dar. Conclusión. ¿Saque cuentas? Esto le ayuda a organizarse. ¿Cuánto gana usted?
saque cuentas cuánto está gastando en usted, cuánto de lo que está gastando en usted no es realmente para edificación eterna y cuánto está gastando en el reino de los cielos para que otros conozcan a Cristo. Y pregúntese si el Señor le va a decir, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, o le va a decir, ¿qué pasó? ¿Cómo está administrando mis bienes? ¿Me los está disipando en puras cosas suyas y no los está utilizando para la extensión de mi reino? Empiece por lo poco, hermano, no lo quiero desalentar. En lo poco, fuiste fiel, tenemos poco. Y dentro de ese poco, empiece por poco, empiece por organizarse. Esto es lo que voy a dar, esto es lo que voy a ofrendar, esto es lo que voy a regalar, esto es lo que voy a invertir en otros. Esto. Hágalo con diligencia, que se vuelva una disciplina y va a ver cómo su corazón se vuelve generoso y el reino de Dios se extiende, Dios es glorificado y, aunque suene raro, usted se vuelve más espiritual, sabiendo cómo manejar lo material. Por favor, póngase sobre sus pies conmigo en esta mañana. Señor, no quiero dejar de orar con mis hermanos por sus corazones. Aquí están las bandejas, Señor, de las ofrendas. Eso no dice nada, Señor, realmente de nosotros. Si solo pensamos que eso es lo único que podemos dar. Eso es parte que podemos dar, pero realmente debemos darte todo a ti. Eso dice mucho si es que todo te lo entregamos a ti y eso es parte de lo que te estamos dando, del resto de nuestra vida. Y yo te pido que más que poner ofrendas, más que dar regalos y compartir cosas, mis hermanos quieran administrar su vida, sus bienes, su tiempo, junto conmigo para la extensión de tu reino. Que tú nos encuentres administradores fieles. No tenemos que ser contadores públicos, no tenemos que ni siquiera saber mucho de matemáticas, sino solo lo básico. Saber que tú nos das la capacidad de ganar los bienes a través de otros que nos ayudan y lo que tú nos das, todo es tuyo. Y tenemos que decirte a ti o preguntarte cómo administrarlo, eso es todo. Tú nos contestarás, Señor, administra en tu sustento, en las necesidades de tu familia, mira lo que necesitan, pero no te olvides de otros, no te olvides de mi reino, no te olvides de usar lo que tienes para tener relaciones con otros, para que me conozcan, no te olvides salirte de tu círculo, no inviertas todo tu tiempo, toda tu vida, todos tus recursos solo en ti, porque todo lo que te he dado es mío, para que lo disfrutes, pero también para que lo uses en otros, para que conozcan a Cristo, para que cuando prediques el Evangelio y llames al arrepentimiento y a la fe, los otros vean esa misma actitud que tuvo el Cristo que tú predicas, que yo predico, que nosotros predicamos, Señor, que así sea, que nosotros podamos mostrar ese Cristo que se despojó para salvarnos y que nosotros podamos despojarnos para que otros sean salvos. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí mismo. Sana nuestro corazón y si es tu voluntad, llénanos de mucho dinero, llénanos de muchos bienes, pero para administrarlos para tu gloria. Y si tenemos mucho o tenemos poco, en eso no esté puesto nuestro corazón, sino en ti. Más importante que las cosas son las personas, y más importante que las personas eres tú, que nos mandas a amar a las personas y a usar las cosas por amor a ellas y para la gloria de tu nombre. Aún hoy mismo, Señor, cuando salgamos de este lugar, de verdad, Señor, yo te lo pido con todo mi corazón, empezando por mí mismo. A cada uno de nosotros háblanos cómo concretamente hoy, sin que pase el día de hoy nos desprendemos de algo. Hoy. Incluso compartir un tiempo con alguien, si no tenemos dinero en el bolsillo. Incluso compartir una comida con alguien, si lo único que tenemos es nuestra propia comida. Incluso compartir, si tenemos algo en el bolsillo, algo con alguien que necesita nuestro recurso, hoy mismo lo empecemos a hacer. Porque el día de la salvación es hoy. Y cuando Zaqueo, el publicano, fue salvado, dijo, la mitad de mis bienes doy hoy a los pobres. Y si he defraudado a alguien, le pago 4 veces. Lo que pasó en su corazón se vio en su administración. Hoy, haznos administradores fieles.
Trabaja en nuestros corazones, Señor. Bendice nuestros corazones con una libertad para dar en Cristo Jesús. Amén y amén.